Hoy vamos a meternos en una historia de un valor inmenso que, de alguna forma, se está perdiendo en el tiempo. Hablamos del sacrificio de los héroes de la Guerra del Chaco. Y la idea es justamente esa, tratar de entender el misterio. ¿Cómo es posible que una nación entera parezca estar olvidando a quienes literalmente lo dieron todo por ella? Y bueno, esta pregunta es, en realidad, el corazón de todo este análisis. Porque, a ver, no estamos hablando solamente de recordar por recordar. Esto toca fibras mucho más profundas. Hablamos de identidad, de justicia histórica. La pregunta de fondo es, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué fuerzas son las que permitan que un sacrificio de esta magnitud termine poco a poco cayendo en el silencio? Ok, para entender bien la magnitud de lo que se está perdiendo, primero tenemos que poner las cosas en perspectiva, dimensionar el conflicto. Miren, no hablamos de una escaramuza, de un conflicto menor. Fue una guerra total, una que marcó a fuego la identidad de Bolivia y Paraguay, y que de hecho llegó a redibujar el mapa de la región. Y en el centro de todo esto, en el corazón mismo del conflicto, claro, había personas, gente de carne y hueso. Estamos hablando de miles y miles de vidas entregadas, de familias completamente fracturadas, de futuros que se vieron truncados para siempre. Este sacrificio no fue algo abstracto, un número en un libro. Fue algo profundamente humano. Y es justo esa humanidad, esa historia personal, la que hoy corre el riesgo de borrarse por completo del relato nacional. Bien, empecemos a desarmar este problema. El acto de olvidar. La pregunta es, ¿cómo puede ser que un sacrificio tan, pero tan monumental, se haya vuelto casi invisible para las nuevas generaciones? Es que, a pesar de lo importantísima que fue para la historia del siglo XX, la memoria de toda esta gente, de los protagonistas, está como en un proceso de desvanecimiento, ¿no? Se está volviendo invisible poco a poco. Piensen en esto. Lo que alguna vez fue un pilar de la identidad nacional, hoy es apenas una sombra que muy pocos reconocen. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. Porque la prueba más clara de este olvido salta a la vista cuando comparamos cómo las distintas generaciones ven esta guerra. Y no es solo que el tiempo pasa, ¿eh? Esta brecha revela algo mucho más profundo. Y acá es donde el contraste se vuelve, bueno, brutal. Para la gente mayor, para los adultos mayores, la guerra es una historia viva, ¿saben? Llena de emoción, con una conexión súper personal que se transmite en las historias de la familia, de los abuelos. Pero para los más jóvenes, para ellos es otra cosa. Muchas veces es, con suerte, un parrafito en un libro de texto, un hecho lejano, abstracto, casi como si hubiera pasado en otro planeta. Claro, y esta frase lo resume a la perfección. Esto no es para culpar a los jóvenes, para nada. La brecha generacional es solo el síntoma de una falla mucho más grande, una falla en cómo las instituciones, el Estado, la educación, nos transmiten la historia y lo que significa ser ciudadano. Ok, ahora vamos a investigar, por así decirlo, la escena del crimen. O sea, ¿dónde debería estar guardada esta memoria? ¿En qué lugares? Y lo más importante, ¿por qué están fallando? Porque, ojo, esto no es algo pasivo, que simplemente pasa. Es una construcción activa, o en este caso parece más bien una deconstrucción activa. Para poder entender bien este fenómeno, hay un concepto que es clave, y es el de memoria colectiva. Un sociólogo, Maurice Helbach, lo explicó muy bien hace ya tiempo. La memoria no es algo que heredamos y ya, como el color de ojos. No, es algo que construimos entre todos, como sociedad. Y en esa construcción, las instituciones son como las arquitectas principales. Y es justo acá donde vemos las grietas, las fallas, con una claridad increíble. Esos que llaman lugares de memoria, pensemos en las escuelas, los monumentos en las plazas, los actos cívicos, que deberían funcionar como anclas para que no nos olvidemos, bueno, se han convertido en espacios vacíos. Son la prueba de una desconexión institucional tremenda. Pero esperen, que hay otro concepto súper importante acá. Porque este olvido podría no ser solo un descuido, ¿no? Pura negligencia. La académica Elizabeth Jelin le pone un nombre, memoria silenciada. Y esto implica que hay una selección, a veces política, sobre qué historias se cuentan y cuáles se dejan de lado. Se va creando así una narrativa nacional, digamos, muy selectiva. Muy bien, vamos a ver ahora cómo se va construyendo este olvido, casi paso a paso. Porque una cosa es segura,
Esto no pasa de un día para el otro. Es todo un proceso, con etapas muy claras que van sistemáticamente desarmando la memoria histórica. Y el proceso es bastante claro, ¿no? Primero, las instituciones clave, como la escuela, cortan esa conexión emocional, ese vínculo. Luego, los símbolos públicos, los monumentos, las fechas patrias, se van quedando vacíos, pierden su significado. Y al final, ¿qué pasa? La memoria, ya sin ningún respaldo del Estado, se tiene que refugiar en el único lugar que le queda, el ámbito privado, las familias. Y ahí, bueno, poco a poco se va apagando. Entonces, llegamos al punto clave, a la conclusión. No se trata de un simple descuido de, uy, se nos olvidó. No, estamos frente a una falla estructural, de raíz. Es toda la política de memoria histórica de una nación la que al final del día no ha sido capaz de proteger este legado. Bien, ya entendimos el problema, el diagnóstico. Ahora pasemos a lo más importante, creo yo. ¿Por qué importa todo esto? ¿Por qué deberíamos querer revertir esta tendencia? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de olvidar y, sobre todo, qué se puede hacer? ¿Hay un camino para recuperar lo que se está perdiendo? Claramente, darle la vuelta a esto necesita acción. Y no cualquier acción, sino una deliberada y coordinada, porque no alcanza con recordar un par de fechas al año. De lo que se trata es de integrar de verdad esta memoria en la vida de todos los días, en la cultura, desde lo que se enseña en las aulas, que tiene que invitar a pensar, a reflexionar, hasta lo que pasa en las plazas públicas, con actos que realmente signifiquen algo. Se necesita una política activa, viva, que nos reconecte como sociedad con esta parte tan vital de nuestra propia historia. Y creo que esta última idea lo resume todo de una manera espectacular. Recuperar esta memoria no es un simple gesto nostálgico, no es quedarse pegado en el pasado, es un acto poderoso que tiene efecto hoy, en el presente. Significa reclamar una parte fundamental de nuestra identidad como nación y sobre todo significa hacerle justicia a toda esa gente que de verdad lo dio todo. Y con esta reflexión cerramos, porque el caso de la Guerra del Chaco al final es como un espejo, nos obliga a mirarnos y a preguntarnos, de nuestro propio pasado, ¿qué historias estamos dejando que se pierdan? ¿Qué héroes, qué sacrificios estamos permitiendo que se desvanezcan en el silencio? Porque la memoria, al final, es una responsabilidad activa que es de todos y cada uno de nosotros.